Mas eu quero que elas falem com você. Gente, bom dia. Vamos começar hoje o nosso segundo dia de evento. É a nossa terceira, nossa quarta mesa da manhã da terça-feira. Mesa que a gente conta com a professora Rosalba Campra, que cá está. Vem da Sapiência de Roma, com a professora Ana Lúcia Trevisan, que vai propor o debate ao texto da professora Rosalba, e com a professora Cláudia Mauro, que vai fazer a mediação desse debate. Eu vou deixar a cargo da professora Cláudia Mauro fazer uma apresentação inicial mais ou menos rápida, porque os currículos são bastante conhecidos, E a seguir a professora Rosalba apresenta o texto dela. Vamos tentar hoje respeitar um pouco o horário, para não ficar muito apertado em função. Alguns colegas se queixam que está tudo muito justo, mas é para aproveitarmos o máximo possível dentro das possibilidades do espaço físico, do tempo que a gente dispõe. Agradeço, professora Contusa. Bom dia a todos. Então vamos hoje tentar não nos atrasar, Então vamos já passar a palavra então à professora Rosalba Campra, da Universidade de Estudi di Roma La Sapienza, que vai então nos falar sobre o fantástico como processo de escritura. Professora Rosalba, por favor, no sé si funciona esto, ¿sí? En realidad el título último de esto es la experiencia de lo fantástico entre lectura y escritura. Como ayer también mi colega Pampa Aram, les pido disculpas por no ser capaz de exponer esto en portugués y espero que cuando ustedes, en el caso de que haya preguntas, intervengan, yo esté en condiciones de entenderles. Esta para mí es una aventura más dentro de estos territorios de lo fantástico, donde entré por primera vez en 1980, que es la época de mi primer artículo sobre el tema. En esa época fueron artículos sobre textos específicos como Aura de Carlos Fuentes, El sueño de los héroes de Bioy Casares, y en el 81 fue cuando empecé a dedicarme a reflexiones de orden un poco más general, que podríamos llamar de carácter teórico, porque supongo yo que son de carácter teórico, porque amigos generosos como David Roas y José Miguel Sardiñas lo incluyeron en antologías sobre la teoría de lo fantástico en el siglo XX. Y desde esa época no dejé de regresar a estas preocupaciones, aunque pensaba en el 2000, cuando publiqué en italiano Territorios de la ficción, lo fantástico, que después se publicó también en español, que con eso más o menos había terminado de pensar cosas, no porque hubiera llegado a conclusiones, porque uno nunca llega a ese punto, pero que no tenía otras perspectivas por el momento, hasta que, como ustedes saben, todos los que entran en contacto con vampiros, lobisones, fantasmas, distorsiones temporales, quedamos atrapados en eso y aceptamos, apenas alguien tire el anzuelo, nos dejamos llevar. Así que en este caso agradezco mucho a Flavio García y a sus equipos de investigadores estar aquí, y les agradezco a ustedes que hayan venido para que lo compartamos, digamos que en aquellos escritos teóricos no era mi intención hacer una teoría de lo fantástico, sino más bien tratar de descubrir cuáles son las estrategias de lectura que sigue quien lee estos textos. Sobre eso trabajaba con mis alumnos en la universidad
Y aún trabajando sobre textos individuales, lo que yo pensaba y sigo pensando es que es un trabajo un poco como el de un paleontólogo que tiene un huesito y a partir de ahí consigue reconstruir un entero dinosaurio. O sea que, así como todos nuestros gestos son políticos, yo creo que también todos nuestros gestos responden, aunque no lo sepamos, a una teoría, ¿no? Lo que me dijeron estos alumnos con quienes yo trabajaba en este planteo es, bueno, pero esto no solo nos sirve para analizar, sino que también nos serviría para escribir cuentos fantásticos. Y entonces aquí es el otro lado que yo les voy a proponer, dado que si por una parte he trabajado sobre lo fantástico, por otro lado también muy temprano empiezo a escribir textos de ficción, probablemente como resultado también de haber nacido en el campo, de estar rodeada de parientes y amigos grandes que contaban historias de aparecidos, es decir, vivía un poco en un mundo, como suele ser el mundo rural, en el que lo insólito formaba parte de lo más o menos natural. Y esto se completa con lo que cuando uno es chico son las lecturas de las fábulas, y en mi caso un poco más grande, con la lectura de la importantísima antología de la literatura fantástica que fue la de Borges, Silvino Campo y Bioy Casares. Ahora, otra confesión, como que nunca me propuse realmente hacer una teoría, tampoco me propuse y me propongo cuando estoy escribiendo ficciones decir, bueno, ahora voy a escribir un cuento fantástico. No, lo que pasa es que uno tiene ganas de contar historia porque se le han aparecido los personajes o porque se le ha aparecido una palabra y quiere usarla. Ahora, digamos, estos cuentos, muchos de estos cuentos míos han ido a parar a antologías del cuento fantástico. Yo no siempre estoy de acuerdo con esa colocación, pero bueno, eso lo vamos a retomar al final, ¿no? El problema de las clasificaciones, porque si uno sigue esa definición estricta de lo fantástico como con presencia de dos órdenes que el texto mismo ha indicado de manera explícita, no como excluyentes, algunos de estos cuentos realmente no, simplemente muestran algún lado un poco perturbante de la realidad. Pero, y ya esto ha salido en conversaciones tanto acá como en charlas después, el concepto de realidad, ¿no?, es una cosa muy fluctuante, como lo es el concepto de lo real, como decía ayer Pampa Arán. Y así es que en mis textos, a los que yo voy a hacer referencia, no porque piense que tienen un carácter de ejemplaridad, pero porque son textos de los que puedo hablar, como decía el título, desde el lado de la escritura. Y para citarles algunos nombres, uno que es del 89, Formas de la Memoria, este libro. Por ahí hay en escenas fantasmas, también hay apólogos, en herencias, del que voy a citar algunos cuentos. Son cuentos de dimensiones más o menos canónicas, con historias a menudo de amor y a menudo turbias, obsesiones que se materializan o resurgimientos del pasado. En otro volumen ella contaba cuentos chinos, me he valido de esa distancia ficticia que crea el colocar las historias en otra geografía, digamos para un occidental más o menos insólito. Y en el último libro de relatos que he publicado, Mínima Mitológica, que es del 2011, se trata de reelaboraciones o invenciones de mitos. Y algunas veces, como supongamos en uno que se llama Avistamientos, que podemos tener la duda de que el personaje sea una sirena o no, y si hay traslapamientos, superposiciones o no con la realidad.
Entonces, lo que voy a tratar de compartir con ustedes es este doble tipo de acercamiento al texto fantástico, uno desde el lado de la lectura, como es la crítica, y otro desde el lado de la producción, ¿no? Como es la escritura. Y por eso lamento mucho que no esté acá David Roas, que también es un autor que tiene esta doble experiencia. Ahora, entre los escritores hay quienes consideran que se trata de experiencias excluyentes. Por ejemplo, una escritora que se llama Marcela del Río Reyes, en uno de sus trabajos plantea, dice, ¿cómo he separado en mí misma mi conciencia autoral de mi conciencia crítica? Y ella establece, cito, una verdadera dicotomía entre ambas disciplinas, tanto que ella llega a elegir dos nombres levemente distintos. Marcela del Río dice para firmar novelas, teatro, poesía, cuento, y Marcela del Río Reyes para ensayos, reseñas y otros textos de carácter académico. Yo personalmente no creo que se pueda establecer para este problema, si es que se trata de un problema, una regla general. En todo caso, no es esa mi experiencia, mi posición. Yo pertenezco, digamos, a la familia de los que piensan que cada uno de nosotros puede formular muchas voces y que esas voces no son excluyentes, sino que pueden ser complementarias. Ahora también es obvio que hay una diferencia, porque de lo que se publica en un libro de crítica, que en la tapa dice Rosalba Cambra, soy responsable yo, mientras de lo que le sucede a los personajes de una historia, son responsables ellos y la voz, ¿no?, que los presenta, que como ha argumentado también en trabajos ya de hace un tiempo Susana Reis, es como el texto y como los personajes una voz, ¿no?, ficcional. Digamos que mientras en el trabajo crítico uno dispone de algún tipo de brújula y más o menos sabe dónde está yendo, en el trabajo de escritura de ficciones, en mi caso, no digo que eso sea una regla general, lo que yo voy esperando es una sorpresa, porque no sé lo que les va a pasar a los personajes. Hay otros escritores que parten, ¿no?, de una especie de plan y lo van llenando. En cambio yo voy tratando de ver qué les pasa a los personajes. Entonces, como punto de partida, uno puede decir que los textos sobre los que nosotros ejercemos un trabajo crítico y también un trabajo de, llamemos, de creación, aunque creo que la crítica también es creación, son siempre, en el caso narrativo, una representación, ¿no?, representación del mundo, de un modelo del mundo y por lo tanto de un concepto de la realidad. Y ya que acá nos ocupamos de lo insólito, de esa realidad lo insólito puede formar parte con distintas profundidades, en distintos niveles, ¿no?, que responden a las convenciones y a las convicciones científicas, ideológicas de una época, pero que recordemos que sobre todo eso existe porque nosotros lo transmitimos a través de un discurso, que es lo único que tenemos en nuestras manos, es decir, un dispositivo retórico. Y ese discurso lo que sugiere, señala o puede imponer los modos de la lectura. Ahora, obviamente decir que algo es sólido o insólito, como anticipaba, eso es una dicotomía que es como un a priori, ¿no?, que nosotros llevamos a la lectura. Y acá, aunque yo no soy para nada una experta de literaturas orientales, quería seguir una propuesta de una especialista en la cuestión, Victoria Cash, que ha estudiado mucho la clasificación de lo insólito en la tradición china. Y ella dice, propone esta clasificación, bueno, no es ella la que la propone, la transmite, todo pertenece, todo se puede estudiar dentro de una fenomenología de lo insólito, con lo cual en realidad deja de ser insólito, porque está de alguna manera
codificado. Entonces hay, por ejemplo, diferencias entre lo que son manifestaciones de lo extraordinario, como por ejemplo nacimientos monstruosos, prodigios de la naturaleza, otros fenómenos que son sumamente extraordinarios, como por ejemplo la existencia de espíritus sordos muy seductores que pueden sufrir distintas metamorfosis, y con un esfuerzo todavía mayor para distinguir entre lo que es verdaderamente extraordinario y lo accidental, como en el caso de las coincidencias, y además lo fraudulento, es decir, lo que ha sido fraguado para engañar. Ahora, respecto a esto, les quiero contar un ejemplo de otro libro de Victoria Cass en el que ella reescribe textos que presentan elementos insólitos de la tradición. Hay uno, el emperador, bueno, el texto está escrito, el autor escribe en inglés, el cuento, o la narración, hago mal en decir cuento, el emperador y los fantasmas inútiles, inservibles, es un texto que forma parte de un conjunto de documentos del siglo XVI, pero que se refieren a hechos sucedidos exactamente en 1369, como resulta en estas documentaciones, pero que yo leo en una versión reescrita por esta autora en el siglo XXI. La historia que cuenta es que en una época de guerras devastadoras, una ciudad muy amada por el emperador Suzhou está completamente en la ruina. Entonces él manda a un oficial para que trate de poner remedio a esta ruina económica, social, etc. Y lo resuelve, está enviado. Pero ¿qué pasa? En una carta que este funcionario le manda al emperador, le cuenta lo siguiente: en los campos alrededor de los pueblos y ciudades sufrimos grandes molestias. De repente pueden llegar a manifestarse más de 300 fantasmas. Se congregan en todos lados. Se ha visto a alguno de ellos sacando agua de los aljibes o por las noches dando vueltas en el mercado, y hasta suelen tirar piedras a los que pasan por ahí. Y a los fantasmas que no merodean en grupo los he visto formando filas cerca de los aljibes. Es decir, es un problema que parece sin solución hasta que la esposa del funcionario y quien quisiera estudiar esto de la presencia femenina acá, le indica una posible causa. Con tantas guerras, carestías y demás, la gente no ha tenido tiempo de cumplir los rituales para que los fantasmas sepan a dónde tienen que dirigirse. Entonces ella pide que hagan un censo de los fantasmas según que hayan muerto por suicidio, guerra, carestía, derrumbe, etc., y que tengan sus altares específicos, y con eso los fantasmas saben a dónde ir y el problema concluye y la gente ya no tiene que hacer cola junto a seres del otro lado de la realidad. O sea que, retomando lo que decía antes, lo insólito puede ser escandaloso solo mientras no ha sido incluido en una nomenclatura. El problema de las denominaciones que citaba ayer también Pampa. Ahora, problema distinto si lo insólito es ficcional, como en el caso, ¿no?, de la terminología que estamos usando en este congreso, o en este caso, que se propone como un documento. Allí se dice que tenemos la carta del funcionario que le cuenta esas cosas. Ahora, nosotros, lectores, hoy, a través de una versión de una autora nuestra contemporánea, ¿qué es lo que nos solicita ese texto que nosotros creamos? Y esta creo que es una de las primeras preguntas que propongo, porque lo que voy a hacer fundamentalmente en mi presentación es proponer preguntas. Se nos está pidiendo que creamos que ese asunto de los fantasmas que molestaban a la gente normal sucedió, o se nos está pidiendo que creamos que quien lo escribe cree en eso. Pregunta capciosa, ¿no es cierto? Pregunta complicada, pero que se plantea también en muchas de las cosas actuales que leemos. Por ejemplo, en este caso, yo
tengo un mínimo conocimiento de la cultura china. A mí se me dicen el nombre de un funcionario del siglo XIV, qué sé yo si ese es un nombre verdadero o un nombre inventado. O sea que se crea un grado suplementario, ¿no?, de incertidumbre. Como cuando la escritora que recuenta este texto dice a un cierto punto que el emperador estaba tan preocupado, dice porque Suzhou, ¿no?, la ciudad donde sucede eso, era la Venecia de China, ¿no? ¿Lo está diciendo el narrador del siglo XVI o lo está diciendo la autora hoy para darnos a nosotros un punto de enganche? Entonces, en la voz de esta narradora se percibe una doble voz, ¿no? La voz del texto originario, la de su traducción y reelaboración, y para ustedes todavía más complicado porque se los he contado en mi traducción del inglés al español, que también puede ser no necesariamente muy fiel. Ahora, pasando en cambio ya a algo que querría ejemplificar a partir de mis textos, la definición de un texto como literatura fantástica, ¿no?, lo coloca dentro de un horizonte de expectativas. Y el problema que yo veo que en muchos de los casos de formulaciones teóricas o de críticas también sobre los textos que suceden es que el lector crítico le parece suficientemente satisfactorio llegar a la conclusión que eso es o no un texto fantástico. Y no se suele ir más allá de eso, dejando de lado todas las otras potencialidades que el texto tiene. Yo creo que eso también es un poco, no sé si le estoy echando la culpa además a Todorov, cuando él dice que el texto fantástico no puede tener lectura alegórica. Yo creo que si cualquier otro texto la puede tener, ¿por qué no la va a poder tener también, ¿no?, el texto fantástico? Otra razón posible para esto es que por mucho tiempo los textos fantásticos como el noir, ¿no?, y como también la historieta han sido colocadas en los bordes, ¿no?, como para literatura, y entonces muy a menudo el enfoque es más bien de tipo sociológico, antropológico, y no se va a tanto. Porque les quiero proponer al respecto lo que me pasa a mí escribiendo un texto que ha sido considerado fantástico, en el sentido que ha sido incluido en una revista literaria, en un número dedicado a lo fantástico, o sea, una actitud de lectura que privilegia eso, ¿no? Si ustedes compran una antología de textos fantásticos, es obvio que estamos dirigidos a leerlos desde ese punto de vista. Ahora, para mí el relato tiene su origen en una imagen verdadera. Yo tengo acá porque después salió en una revista, pero bueno, es tan chiquitita que no lo van a ver, de una persona que es una persona real, es la antepasada de un amigo mío danés, que yo veo en este daguerrotipo, que a mí me pareció una figura de una belleza muy particular, nada que ver con la imagen de un personaje, de una persona nórdica, sino muy oscura, con una mirada enigmática, no sé si de ella o efecto del daguerrotipo, y que tiene el nombre de Henrike Emily Pedersen. Entonces, yo veo eso, me entero del nombre, de algunos de los datos de su vida, y de ahí surge la idea de escribir un cuento. Entonces, conservo el nombre, la descripción corresponde a eso, pero obviamente la historia es de invención. Hay un personaje completamente imaginario que viene de Buenos Aires a principios del siglo XX para hacer unos negocios en Copenhague y va a parar a la casa de esta señora que alquila cuartos, Henrike Emily Pedersen. ¿Qué iba a hacer yo con esos datos? Una historia de amor era imposible, porque para la época en que él llega, ella es una vieja, entonces no funcionaría. Pero ¿qué pasa? Que ella en general lleva puesto una especie de cofia con un velo que más o menos le cubre la cara, que no se le deja ver. Hasta el momento en que él se despide porque tiene que volver a Buenos Aires, se levantó el velo y me besó.
Cerré los ojos delante de la belleza intacta de Henrique Emily Pedersen, de la dulzura temblorosa de su boca sin sonrisa. Me miraba tiernamente burlona como desde el retrato, con sus ojos dorados, segura de mi estupor y mi silencio. Bueno, para cuento fantástico con eso podía bastar, ¿no? Porque había habido esta especie como de transformación. Pero no para el protagonista, que unos años después se entera de la muerte de esta señora y viaja, siempre por asuntos de negocios, otra vez a Copenhague y va a visitarla a la hija. Sin quererlo, le cuenta lo que le ha pasado. Y la hija de Henrique Emily Pedersen le da una explicación, dice: a lo mejor, claro, la madre hacía esas cosas cuando tenía huéspedes jóvenes. ¿Será verdad? ¿O será algo que ella ha inventado la hija para una explicación normalizadora? Pero eso no es el final, porque en el final lo vemos a él alejándose y dejando suspendida la imagen de esta intrusa en la trama que es la hija. Emilie Hansine del Cine Hansen me acompañó cuidadosamente hacia la puerta y se quedó mirándome desde atrás de las cortinas hasta que di vuelta a la calle y ya no pude verla ni imaginarla. Ahora, ¿habría llegado yo a ese final si no hubiera también tenido este nombre tan, para mí, extraño de la hija? ¿Cuál es el peso de esas palabras, no? Creo que este tipo de cierre, que no es un cierre, sino que abre de nuevo, es una actitud autorial mía, pero que creo que se puede encontrar también en muchos otros autores, que una vez que ha concluido el desarrollo fantástico, el cuento es como si tuviera un estallido y abre hacia todos lados. O sea que la pregunta aquí podría ser: si lo fantástico reside en el momento de la manifestación del acontecimiento transgresor, o si al contrario reside en esa apertura sucesiva. Y entonces preguntándonos si nuestro trabajo crítico puede cerrarse satisfactoriamente o no, simplemente en la identificación de lo fantástico. Análogo el problema en otro cuento que se llama Cicatrices. Lo primero que se me ocurrió de este cuento fue el título, Cicatrices, aunque no sabía qué iba a ser. Pero el título tiene su peso, porque cuando yo empecé a escribirlo, pensaba en un caso simplemente, como se dice en Argentina, un levante, un muchacho que trata de establecer una relación con una chica en la parada del ómnibus, narrado en primera persona desde el punto de vista de él, o sea, un narrador protagonista masculino, que va a concluir, como podemos prever, en la cama, esta cosa. Pero con un detalle particular: las reticencias de ella, que no quiere que le quite la blusa, ¿no? De hecho, entonces pensé, si corresponde al título, ahí puede haber una cicatriz, tal vez la huella de una cirugía, alguna cosa devastante. Pero me parecía que eso no iba para muy lejos, debía haber alguna otra cosa, que el lector está previendo en el momento en que ella se queda dormida y él consigue quitarle la blusa. Pensé que debe haber algo un poco más perturbador. Se me ocurrió la imagen mítica de Sila, ¿no? Sila y Karim, la clásica, y sus perros aullantes. Entonces pensé que a lo mejor podía haber una cosa tipo un animal. Después pensé un conejito no, porque va a hacer pensar en Cortázar inmediatamente. Entonces, ¿qué podía haber? ¿Alguna excrescencia particular? Al fin de cuentas, eso es también un insólito justificado, ¿no? Están los siameses, ¿no? Qué sé yo, nacen terneros de 2 cabezas, cosas así. Pero había algo más de lo que yo no me había dado cuenta en la escritura, pero que me aparece en este momento. En el momento en que él está tratando de seducirla a ella para que lo acompañe, le dice que la ha seguido porque le recuerda a una persona, una mujer que había conocido una vez y que había amado mucho. Así le dije: amado. Cuando él le pregunta por su nombre, ella le responde Natalia, aunque más tarde se retracta.
no me llamo Natalia y no me parezco a esa mujer. Y la secuencia final es así. Se quedó quieta entonces, cuando ella se despierta que le ha sacado la blusa, se quedó quieta entonces con los ojos cerrados, pero era como si me estuviera mirando retroceder. En vez de uno de los pechos le crecía una mano y tenía las uñas pintadas de violeta, como las de Natalia. Es decir, ese final, con esa introducción de ese nombre, lleva las cosas a otro plan. Lo insólito manifiesto era eso, ¿no? Una mano en lugar del seno. Pero lo que sustancia el relato es la pregunta sobre la identidad de alguna Natalia, la coincidencia de los nombres y la negación, ¿no? Yo, por mi parte, hasta ahora no sé quiénes eran esas Natalias. Y para concluir esta parte sobre la cuestión de las palabras, también es sobre una palabra o un equívoco creado por una palabra que da sustancia a un cuento que se llama El sueño del tigre, que en mi opinión me ha salido bastante clásico, digamos, dentro de lo que es la literatura fantástica. En ese cuento hay una francesa que se enamora de un sudamericano en París. La historia después sigue cuando ellos se casan y van a vivir a Buenos Aires, en una casa antigua del siglo anterior, o sea, 1800, sobre el río. Y esa casa tiene una especie de galería cubierta con rejas. Pero esas rejas, disculpen la poca elegancia, esas rejas, a diferencia de las otras hermosas rejas coloniales de la casa, son como los barrotes de una jaula. ¿Y qué le explican a la protagonista? Dice que cuando se construyó esto, y esto es, hay casas de verdad así en la parte del delta del río en Buenos Aires, cuando venían las crecientes del río y que traían en las plantas acuáticas, ¿no?, en los camalotes, y se podían venir los tigres de la selva. Ahora, en el español de Argentina, la palabra tigre en realidad puede designar a una especie de yaguareté que hay en la selva misionera y a veces a los pumas. Pero la protagonista, que sabe español, no sabe esa variedad lingüística. Y entonces lo que ella entrevé en el jardín es un tigre, un tigre de Bengala. Y entonces yo tuve que encontrar la motivación. ¿Cómo podía ella ver un tigre de Bengala ahí? Y ahí nace la historia de una antepasada del protagonista que de niña había vivido en la India y que ha muerto misteriosamente en esa casa de Buenos Aires, y que en su memoria seguramente podría haber guardado esta imagen de un tigre. Ahora, así como se los voy contando, ustedes se dan cuenta hacia dónde va el relato, ¿no?, que se suspende antes del final, pero seguramente por ahí va a aparecer, digamos, un tigre verdadero. O no, tal vez el cuento trata solamente de la perturbación de la racionalidad dentro de un mundo que no sigue las mismas reglas que el mundo de origen de la protagonista, o tal vez el peligro de las pasiones, o tal vez, más clásicamente dentro de lo fantástico, un tema de reencarnación o de alucinaciones. La representación, este sería el punto siguiente, dentro de lo que me he referido, está delegado a una primera persona de la narración. Es decir, una voz atribuible a un yo. Obviamente esto no es único dentro de lo fantástico, pero dentro de lo fantástico la presencia de un yo que cuenta lo que le ha sucedido o lo que ha visto suceder, obviamente crea unos cuantos problemas. Ahora, un problema de otro orden es que para el lector, y esto ha sido mi experiencia personal también, cuando el yo de quien escribe el texto coincide como género con el yo del narrador, la actitud más inmediata del lector es identificar el autor y la protagonista.
yo he tenido mucha dificultad en convencer que una turbia historia erótica de otro cuento que les cito después, que tiene que ver con insectos, es de la protagonista, no es mío, y que yo para poder hablar de esas arañas e insectos me tuve que poner a estudiar, porque no es una pasión mía personal. Ahora, ¿por qué? Esto lo digo porque la presencia del yo crea, según lo que son también las reglas de la lingüística, una ilusión de realidad, es decir, el yo es autoconvalidante, ¿no? Quien dice yo existe como un yo capaz de enunciación, y que sea una persona como las tres que estamos sentadas acá, o ustedes, o que sea un vampiro, da lo mismo, ¿no? Es capaz de palabra y por lo tanto se plantea frente al lector como frente a un tú. Es obvio que el yo del relato fantástico puede estar sujeto también a error, a alucinación, o estar ejerciendo una voluntad de manipulación sobre el lector. O tal vez plantea otras cosas. Les voy a leer un cuentito entero, esos que ahora se llaman microficciones, que me permite, ¿no?, ya que es breve, leérselos enteros y mostrar cómo se pone en primer plano este problema del yo. Se llama Puertas, habla de los bi, como se le escribe después en el cuento. El bi es un objeto arqueológico en la China que es como un disco de jade con un orificio en el centro. También existen ahora para que nos los colguemos de las orejas o al cuello como joyas, ¿no? En los depósitos del museo hay enteras estanterías donde se van apilando los bi que los arqueólogos sacan a luz, ni bien plantan una pala en el suelo, y que no han merecido el honor de las vitrinas. A mí, esos innumerables discos de jade con un orificio en el centro me desazonan, no por la cantidad, sino más bien por una cuestión de proporciones. El agujero es demasiado chico para que pasen los fantasmas, pero los fantasmas se empeñan en probar. Fantasmas de reyes, guerreros o damas de corte a quienes, supongo, correspondía la tumba. En aquellos tiempos, los adivinos aseguraban que, para regresar, bastaría atravesar esa puerta que es el orificio del bi. Las que me encantan son las grandes damas jugadoras de polo, con sus escotes deliciosos, trayendo de la vida a sus caballos. Los fantasmas de los caballos son más indecisos, pero aunque se encabriten, esas manecitas imperiosas los obligan a intentar. No hay nada que me dé más pena cuando me toca la vigilancia nocturna que ver repetir sin resultado tanto esfuerzo, tantas contorsiones dolorosas. Hasta he pensado cambiar de trabajo, pero no me decido a hablar con el director. A una de esas damas la he reconocido, porque en la sala dedicada a la dinastía Tang he visto su estatua de terracota, y espero que ella, al menos, aunque sea sin caballo, consiga regresar. Yo lo conseguí. Sin duda, en este cuento, la textura fantástica es inmediata, ¿no? Porque se reconoce que hay fantasmas que pueden aparecer, el guardián nocturno ha visto a esos fantasmas. Entonces, mi escritura estaba siguiendo ese tópico, ¿no?, del enamoramiento de un personaje, de otro personaje que corresponde a otro lado de la realidad, a otra, no sé, forma de naturaleza. Y yo pensaba lo que mi cuento iba a tener que resolver era la cuestión de ese enamoramiento, hasta que me di cuenta al final de cuál era la naturaleza del yo que estaba contando la historia. Y entonces, en ese caso, cuando uno descubre con qué identidad se ha llenado ese yo, ¿no?, que es un vacío de sentido, como lo que están en el tú, lo que llamamos los deíticos, ¿no? Entonces, ahí nosotros encontramos como un escalón más dentro de lo que es el relato fantástico, pero también que es posible, como por ejemplo Ana Bocuti, que es una crítica que ha trabajado mucho sobre las microficciones, dice que este tipo de resoluciones funcionan sobre todo en los microrelatos, que al tener un cierre, ¿no?, abrupto, permiten pasar de un escalón a otro con una ruptura
de las expectativas del lector. Porque sin duda mi relato podía terminar antes, ¿no?, de la obra, pero no podía. Eso es lo que pasa cuando uno escribe, que después el cuento decide cómo quiere acabar. Y también una cosa que me sucedió, que es de otro orden, yo en este libro que les decía, Mínima Mitológica, aparece un cuento que se llama Los Centauros, y que es la historia de una que tiene sueños con centauros y que le pide al hermano que se los interprete. 2 años después, no sé por qué, quise escribir una continuación de este cuento. La cosa se transformó en 2 relatos con el título díptico del centauro. Cuando empiezo a escribir el segundo cuento, ¿qué sucede? Que quien lo cuenta es el hermano, el que interpreta los sueños. Eso fue al principio desarrollando el mismo texto que había en el anterior, pero desde otro punto de vista. Entonces eso podía transformarse también en una estructura tópica, la que presenta una misma historia contada desde 2 puntos de vista. Pero al mismo tiempo empecé a darme cuenta que no podía ser solo eso lo que me llevaba a escribir esta historia. La primera historia tenía tintes un poco ambiguos, digamos, turbios. Podía ser una historia más o menos incestuosa o decididamente incestuosa. Pero lo que pasa en el segundo cuento, donde quien lo cuenta es él, ¿no?, y ella en los sueños que nosotros hemos leído en el primer cuento, es una que va cabalgando siempre el mismo centauro. En la secuencia final de este cuento, él dice: ¿te diste cuenta?, podría haberle preguntado, esperando que se sintiera obligada a contestarme, mi hermana. Es que no tenía puestos los anteojos, porque ella, como es miope, cuando sueña dice que no ve exactamente las cosas. Habría podido responder ella: porque lo que no soy capaz de perdonarle es eso, que en medio del galope hacia las montañas del oeste, al pasarle el arco y las flechas, di vuelta la cabeza y la miré a los ojos. La miraba y ella por fin me reconoció, pero nunca lo dijo, y ahora, de todos modos, ya no hay quien emprenda esas cabalgatas y es demasiado tarde para preguntas. Entonces aquí lo que ha llevado el cuento a otra dimensión es el hecho de que él ha formado parte del sueño, ¿no?, que es él el centauro, pero de todos modos es una pregunta que no podrá tener respuesta, porque entre tanto, bueno, esas cosas de los cuentos, la hermana ha muerto. Ahora, la pregunta que yo me hacía es si esta segunda parte transforma todo el relato en un relato fantástico, es decir, todo el díptico, o si subsiste algún modo de, digamos, individualidad de los relatos, y eso queda en manos de los críticos que quieran leerlo y estudiarlo. Entonces, como estaba yo reflexionando, y con esto ya me voy a ir encaminando al final, empujada por la reflexión sobre estos 2 cuentos, me puse a mirar lo de ella contaba cuentos chinos, uno de estos libros, porque me parecía que todo estaba en primera persona, y en cambio me di cuenta que había un montón de estos que eran en tercera persona. Ahora, obviamente, la presencia de una tercera, lo que llamamos así, sin entrar en tecnicismos, tercera persona, puede dar una ilusión, ¿no?, de neutralidad, pero que es solo eso, una ilusión. En realidad hace mucho más posible la ironía y la reflexión metaliteraria también. Por ejemplo, uno de estos cuentos que se llama Terquedades, y es la terquedad de un objeto, narra la historia del deterioro de una relación amorosa que parece atribuible ese deterioro a un objeto mágico que la
recién casada, desprevenidamente ha comprado en un anticuario, y también ahí, ¿no?, es un tópico que todo lector de historias fantásticas reconoce al instante, ¿no?, el objeto maléfico. Ahora, sobre este reconocimiento va a jugar el narrador externo para cambiar la orientación de la trama. En casi todas las historias se insiste en objetos dotados de un poder maléfico, pero ese es un problema que atañe a la eficacia del relato, no a su verdad. Hay objetos, y muchos, aunque de ellos se tiende a hablar menos, impelidos a procurar la felicidad de quien les caiga en suerte. Y efectivamente la pareja se encamina a la catástrofe por su propia cuenta, porque el objeto mágico ha sido robado por la camarera del hotel y que le va a deparar un futuro maravilloso de amores, de éxito y de riqueza. Es decir, lo fantástico aquí es asumido por el narrador como una obviedad que nadie va a negar, y justamente a partir de eso puede enfatizar, y ahí hay un recurso que eso sí reconozco, lo usé muy conscientemente, que estas observaciones del narrador que ponen una distancia van entre paréntesis. Entonces, tal vez he regresado a lo que decía o lo que me preguntaba al principio, o sea, lo fantástico como un ser de discurso, ¿no? Y preguntarnos de qué modo las palabras tienden sus redes, cómo nosotros nos dejamos atrapar por las palabras, sobre todo cómo nos gusta dejarnos atrapar por las palabras. Y para esto me voy a detener brevemente, antes de que ella me pase un papelito diciendo que tengo que cerrar, en dos textos que para mí no son fantásticos, pero que los críticos colocan en lo fantástico. Uno es ese que les decía de las arañas, que se llama Encuentro, y que figura en una antología compilada por una experta de la materia, Cecilia Graña, de cuentos fantásticos de autoras latinoamericanas. Y en la introducción, que se llama El inquietante umbral de la escritura, ya en el título, ¿no?, valiéndose de este concepto de umbral, nos dice mucho sobre el problema de los atravesamientos y deslizamientos que se producen, porque el cuento, creo yo, no tiene nada de fantástico. Es esta mujer que siente una oscura atracción por los insectos, los colecciona. Un día toma un taxi y el taxista tiene a su lado una caja con una gran araña. Bueno, entonces a partir de eso se va a crear una relación entre ellos, y con la aceptación del riesgo encarnado en la Latrodectus mactans, que es la famosa viuda negra, ¿no?, esa araña que tiene una picadura mortal y que al final ellos, en cada encuentro amoroso que tienen, llevan una jaulita, ¿no?, con la araña, y en la narración les dice: sé que algún día uno de los dos levantará la puertita, ¿no? Bueno, o sea, aquí lo que dice Cecilia Graña es que es un ritual para reclamar lo invisible, lo que hay detrás de la máscara y el simulacro, para reclamar el lado oscuro del deseo. Y entonces yo pensé, tal vez lo que justifica la inclusión de relatos de este tipo en la literatura fantástica no es una cualidad del texto, sino la percepción que tiene el lector de estar exorcizando a través del relato lo que pueden ser determinadas pulsiones personales. Y lo mismo pasa, creo yo, con lo que es la novela que he publicado últimamente, Las puertas de Casiopea, en que hay personajes que al azar de viajes, exilios o actividades también ahí un poco turbias, están todos en el puerto viejo de Copenhague. Y la narradora tiene un espectáculo de contadora de sueños. Hay el propietario de un bar que es coleccionista de aparatos ópticos, hay un tatuador sudamericano, en fin, personajes tal vez no muy sólidos, pero todos muy posibles. Y la novela empieza así. En el puerto de Copenhague, y hay unos asteriscos para que cada lector ponga su nombre. Entonces, en el puerto de Copenhague, Ana Lucia, hay un bar que se llama Casiopea. Como efecto del amor, de aquel amor, yo era inmortal por ese entonces.
sigue, pues, para comer, en cambio, preferíamos un café calle arriba, el Hafenshalle, donde la cocinera era una sirena. El puerto de Copenhague está lleno de sirenas. Ahora, a los lectores, mi experiencia ha sido, a casi nadie le ha interesado ver que a medida que va avanzando el texto, se ve que la palabra sirenas está usada con el sentido tradicional que tiene de prostituta. No, la gente sigue viendo sirenas ahí. Y tampoco importa que al final, cuando ella dice, por efecto del amor, de aquel amor, yo era inmortal por ese entonces, ahí estamos frente a la figura de la hipérbole, que también puede aparecer en cualquier tipo de textos. O también podría decir que son los mecanismos de la descripción que confieren a los aparatos tecnológicos que hay en el texto el aura de lo mágico. Lo dice uno de los autores, ¿no?, de ciencia ficción, Arthur Clarke, que cualquier invención tecnológica suficientemente adelantada aparece como algo mágico, porque ahí uno de los personajes se materializa en un espejo. Bueno, hoy eso lo tenemos en los tablets y todo lo que sea, pero en la época en que se desarrolla la historia, eso todavía, al parecer, no existía. Entonces, para mí, la inscripción de esto que yo he escrito en la literatura fantástica es algo muy secundario, pero para los lectores, como he podido comprobar, esa se vuelve la línea de lectura dominante. Y efectivamente, una escritora y crítica, Susanna Chas, en una cosa que escribió sobre este libro, dice: desde las primeras líneas de Casiopea, el lector sabe que está ante un relato fantástico. Una discrepancia entre la crítica y yo que seguramente es inútil discutir, porque como terminamos por concordar con ellas, y pienso que ustedes también van a estar de acuerdo, ¿quién es el autor para permitirse decirle al lector cómo tiene que leer el libro del que ahora el lector es dueño? Gracias. Eu queria então agradecer a professora Rosalba Campra pelas suas deliciosas palavras, né, pela sua maravilhosa conferência, e queria passar então a palavra para a professora Ana Lúcia Trevisan, da Universidade Mackenzie de São Paulo, para fazer então o seu contraponto, enfim, contraponto não, né, para dizer as suas palavras, e depois então passamos às possíveis perguntas. Professora, obrigada. Bom dia. Eu, antes de mais nada, quero agradecer ao professor Flávio pelo convite, que muito me honrou em fazer parte dessa mesa com a professora, com a escritora Rosalba Campra, que também agradeço aqui a gentileza enorme por ter me cedido os textos que ela, no texto dela, comenta, os textos de ficção que eu não conhecia. Então, já conheci os textos delas, os textos críticos, e foi um prazer ter conhecido os textos de ficção. Então, eu vou ler e comentar, espero que fique dentro do tempo. Um ensaio da escritora e crítica literária Rosalba Campra, que eu ponho La Experiencia de lo Fantástico entre escritura e escritura, proporciona uma leitura instigante e provocadora de muitos questionamentos. Não obstante, no percurso da leitura do belo ensaio, é possível destacar uma reflexão mais veemente que eu procurarei discutir nesta apresentação. O ensaio elabora a ideia de que tanto os aspectos formais como os temas próprios da narrativa fantástica configuram-se como artifícios capazes de revelar a profundidade e a ambivalência dos dramas humanos. A partir dessa diretriz, o ensaio discute o entendimento do insólito ficcional, levando em conta o estudo da elaboração discursiva de efeitos próprios da narrativa fantástica, assim como as ponderações sobre o impacto destes efeitos no leitor. Nas entrelinhas do texto, assinala-se que, em meio aos infindáveis mundos criados pelo insólito ficcional, impõe-se a humanidade, traduzida em suas muitas faces, em contextos, desejos conflituosos, proibições amedrontadoras. A representação do mundo pelas formas do insólito compõe um tipo de escritura ficcional
capaz de propor enigmas inquietantes para os leitores, ainda que estes já estejam distantes do momento da produção dos relatos. A cada leitura que se faz, em qualquer tempo ou lugar dessa mesma matéria imaginativa, impõe-se uma interação ativa de leitura, marcada pela verticalidade das convicções e limitações sócio-históricas de qualquer leitor. A experiência de leitura da narrativa fantástica ela não é divergente do processo de leitura de qualquer outro texto literário. No entanto, os mecanismos de reconhecimento e deciframento do insólito vão estar condicionados a outras chaves interpretativas. Ler o texto fantástico é exercitar a capacidade de interagir com as múltiplas formas de representação do real. A leitura do fantástico, na medida em que nos coloca diante da imaginação desmedida do outro, problematiza a nossa capacidade de perceber o real. Ler o fantástico é permanecer nos limites da reflexão sobre a ideia de realidade, vista como um fenômeno condicionado ao tempo e ao contexto histórico imanente à produção do relato. Também nesse processo de entendimento do real, faz-se necessária uma confrontação com as condições interpretativas que são próprias da nossa temporalidade. São sempre dinâmicas, mas contextuais. Rosalba Campra, ao propor uma reflexão sobre esta dobra experiência do fantástico entre a leitura e a escritura, problematiza a necessidade de nos deslocarmos no tempo da leitura do fantástico para o lugar do processo da criação do fantástico. Tanto criar como ler as imagens do insólito significa viver experiências cognitivas, nas quais o mundo do insólito é um mundo, por essência, construído em diálogo com o contexto da sua produção e em diálogo com o tempo da sua recepção. Porém, se entendemos a composição da narrativa fantástica como resultado da combinação de certos efeitos que legitimam certos impactos, em qual destes pontos residiria a legitimidade do texto? No conjunto de seus efeitos ou na vitalidade dos impactos? O fantástico, quando lido distante do contexto de sua produção, perderia o vigor de seu impacto? Ficaria reduzida a um elenco de tensões, ambiguidades, hesitações? Não sobreviveria? Ou ganha novas dimensões na medida em que é possível percebê-lo como uma forma histórica legítima, ancorada no mais pleno status de realismo, embora essa ideia nos pareça um paradoxo. O que não se conta no final do texto fantástico, isso que incita a nossa imaginação, estaria aí a significação perene do impacto do fantástico? Motivada pela profícua discussão proposta no texto de Rosalba Campra, pretendo agora destacar de forma mais pontual 3 aspectos instigantes a respeito da construção do fantástico que eu percebi que foram sendo construídos no ensaio. O primeiro, mais amplo, é o condutor dos outros 2 aspectos que eu já fui anunciando na minha introdução, é a relação entre a leitura do fantástico e o processo de escritura. O segundo diz respeito à perspectiva histórica imanente à criação dos elementos insólitos, e o terceiro seria uma reflexão sobre a perenidade do impacto da leitura do fantástico, atrelado à historicidade do momento da recepção. A reflexão crítica sobre o fantástico é ambivalente e profícua. Já vistas inúmeras tentativas de explicar ou delimitar esta forma narrativa, porque por sua vez se configura por um amplo espectro de tipos e usos do insólito. Esse congresso, a gente está aqui por conta dessa ambivalência de sentidos do fantástico. No ensaio, quando a autora pontua a preocupação por identificar na possível estratégia de leitura do fantástico, é possível perceber aqui um eixo reflexivo que é tradicional, mas é ao mesmo tempo inovador. Porque muito já foi discutido pela crítica a questão do leitor implícito, o leitor modelo da literatura fantástica e de suas formas afins. Quer dizer, o leitor é uma presença inquietante e reiterada preocupação nos diferentes estudos teóricos. A reflexão sobre o leitor surge e se traduz na obra de Todorov como uma preocupação exacerbada, retomada na obra do professor Felipe Furtado, se revela ainda sob diferentes outras formas reflexivas em vários estudos que discutem a presença do medo, como nos textos de Davi Roas, como elemento imanente às narrativas fantásticas. O leitor é, sem sombra de dúvida, uma dimensão inquietante para os estudos críticos sobre a narrativa fantástica. No ensaio, as estratégias de leitura do fantástico foram tecidas em contraponto com a perspectiva da escritura.
Então, as reflexões sobre a tessitura dos enredos, que nós ouvimos agora, né, das narrativas, permitem aos leitores um olhar privilegiado. Acho que todo mundo teve um olhar privilegiado por ver a professora Rosalba Campa dizer aqui a tessitura dos textos dela. Afinal, né, pensar a estratégia de leitura concomitante à estratégia de escritura reafirma de maneira singular outro aspecto reiteradamente postulado sobre o fantástico. Estamos diante de uma narrativa que necessita tocar uma perfeição na adequação entre a forma e o conteúdo, a fim de tornar-se um binômio indissociável que realmente aprisiona o leitor em suas histórias. Então, estamos diante de uma narrativa que se guia pela produção de efeitos e permanece rigorosa devido aos diferentes impactos desses mesmos efeitos. No ensaio, pela generosidade da autora, está permitido perceber as escolhas narrativas do escritor de ficção, que provoca e procura os efeitos do fantástico. Por exemplo, a escolha do narrador na primeira pessoa, o eu, presente em vários relatos insólitos, tem sempre essa potencialidade particular. Ao redor de um eu, condutor da narrativa, configura-se um universo de autoridade que invariavelmente constrói-se para enredar o leitor no âmbito da diegese. Os efeitos do eu testemunha, atrelados aos efeitos da suspeita das limitações de visão dessa testemunha, são um ponto de partida necessário para muitos relatos. O fantástico pode abusar da ambivalência do narrador na primeira pessoa, pois, ao mesmo tempo que estabelece autoridade com respeito ao que se narra, explicita a possibilidade da mentira, do equívoco e até das alucinações. A presença deste eu traiçoeiro é provocadora do impacto da leitura do fantástico. No micro-relato Puertas, que a gente acabou de ouvir, a revelação final do Joe mostra o engano da nossa primeira leitura. O papel do leitor se redimensiona pelo engano inicial. Relemos o nosso engano por nos identificarmos com o Joe, que nós não sabíamos que era um fantasma. Ao longo de todo o ensaio, afirma-se uma preocupação dos autores que, no momento da escritura, pode arquitetar o impacto da leitura. Porém, também, ao longo do ensaio, entendemos que se expressa a consciência de que todo o impacto pode ser imprevisível, uma vez que vai estar sempre cerceado pela cultura e pela historicidade. Todo texto postulado como fantástico acentua o sentido que existem 2 ou mais níveis de realidade, que no âmbito do relato podem ser excludentes. No entanto, parte-se da ideia de que, ainda assim, as representações do insólito, as formas das figuras monstruosas, as escolhas de determinadas ameaças que provocam os medos, estão sempre em sintonia com um contexto temporal. Nesse sentido, o espectro do fantástico se reduz a uma historicidade latente e a uma forma histórica, social, cultural de apresentar as diferentes possibilidades de imaginar o mundo, que não é tangível. Quando o insólito pode ser posto em uma categoria reconhecível, não deixa de ser insólito, mas torna-se plenamente aceitável, como no caso do relato da história chinesa. O leitor fará sua leitura de um evento como insólito sempre que não seja capaz de traduzir o evento para um contexto que o faz aceitável, ou compreender a profundidade do contexto histórico. O fantástico se completa e alcança a sua plenitude histórico-filosófica na imaginação do leitor, e não apenas naquilo que descreve. Logo, o impacto do fantástico torna-se perene, ainda que imprevisível, pois somente imaginamos com os instrumentos permitidos por nossa cultura. Na plasticidade do texto, na forma de construir as imagens e a atmosfera, na escolha do protagonista, do narrador, em todas as configurações discursivas, temos a perspectiva de um modo de narrar que busca criar efeitos, mas sempre ancorados em possibilidades estéticas, essencialmente históricas, e como tal, não provocadora de impactos equivalentes. O impacto, ora mais explícito, ora mais sutil, é um índice das historicidades que tocam os leitores do texto. É possível criar os efeitos, porém, determinar o impacto, regular o impacto pelo medo, pela surpresa, pela inquietação, pertence ao âmbito das individualidades dos receptores e de seus respectivos contextos. Quando pensamos no ponto Las Sirenas, que nós ouvimos, onde está o impacto do fantástico? Os efeitos foram explicitados ao longo do texto.
vemos inúmeras referências textuais, eu vou separar algumas aqui, que nos permitem pensar as personagens como sereias. Seres sabidamente sedutores, capazes do aprisionamento pelo encanto das palavras. No texto, eu até vou destacar alguns fragmentos que compõem essas matizes do insólito que vão aprisionando o leitor gradativamente. Então, eu cito alguns trechos do conto. Assim, si me habré quedado horas enteras sentado frente a ella en la penumbra, oyéndola rememorar tiempos passados. A voz. Aí depois, mais adiante, diz: la aura vertiginosa que tienen ciertas mujeres. Outra. Pasaba las tardes a su lado, tomando el té y escuchándola en vez de hacer lo que hubiera correspondido a mi edad. E outra vez. Las histórias de su voz cantarina. Então, ao longo de todo o texto, essa imagem da voz que encanta estava sendo construída. No ensaio, né, a autora destaca aqui a importância do nome, né, da filha de Enkidu. Ou seja, vai surgir uma personagem assinalada, né, para figurar em um plano de ilusão de realidade. No entanto, está fixo nas palavras finais dessa filha o impacto perene do insólito. A naturalidade com que ela afirma o insólito, ou seja, sua mãe se conservou sempre jovem. Tal fato não se afirma no âmbito do texto como algo fantástico. A filha justifica que ela somente, né, a mãe gostava de brincar com seus hóspedes. A filha se desculpa, e nesse ponto do relato, os leitores, juntamente com o personagem protagonista, ingressam no impacto do fantástico. Insere-se uma realidade efetivamente suspensa. Cabe destacar que essas vozes da mãe e da filha estavam explicitadas já no título do conto. Elas são as sereias, las sirenas. Mas em que momento o leitor percebe que foi capturado, juntamente com o Joe, narrador protagonista, por duas sereias? Estamos diante de uma primeira sereia com sua voz e seus relatos, identificável por um leitor que possui em seu repertório cultural a simbologia desses entes sobrenaturais. E existe também uma segunda voz de sereia, que seria aquela configurada na própria forma narrativa do fantástico, materializada no impacto provocado no final do conto, que ressoa na memória dos leitores. Ao final da leitura, esse impacto continua como voz de sereia, pedindo que nós completemos o relato. Caso semelhante está presente no conto Cicatrizes, que ela acaba de falar, né? Os efeitos de suspense vão se construindo, que é que tem no corpo dessa mulher que não pode ser mostrado. E no final, na surpresa dessas marcas insólitas no corpo da mulher, ressoa o sentido também dessas cicatrizes que estavam anunciadas. Porque na cicatriz a imagem do presente e do passado se juntam. Então essas Natálias vêm, né, como imagem. A imagem do presente e do passado resgata para o mesmo plano a história dos dois personagens envolvidos. Natália fica ecoando como marca no corpo presente e como memória implícita a cicatriz. Eu vou citar agora, rapidamente, um conto de um escritor mexicano chamado José Emilio Pacheco, falecido recentemente, que eu vou tentar depois juntar com o conto de Las Sirenas. Nesse conto, ele instaura uma dinâmica de leitura e interpretação do fantástico que pode ser ilustrativa desse mecanismo de leitura e de possibilidades de entendimento do fantástico. Nesse conto, um jovem casal visita uma feira ambulante, experimenta um breve retorno ao mundo da infância. Na feira encontra uma barraca e nela se anuncia que uma menina, transformada em tartaruga por desobedecer os seus pais, fará o relato da sua trágica história. O casal entra, escuta e chega a se constranger por participar de um espetáculo tão absurdo e logicamente forjado pelo dono da barraca. O rapaz, com afã de racionalizar o evento, explica que se trata de um truque de ventríloco. A menina está ajoelhada atrás do tanque, a ilusão de ótica faz com que pensemos que se trata de uma tartaruga com cabeça de menina, narrando uma história. Decidem então espiar pelas grades que isolam a barraca. E o que eles veem? O homem retira a tartaruga da água, a beija, a consola. Ele retira sua falsa cabeça e ela fala com ele,
com a sua verdadeira boca de tartaruga. Ou seja, o evento efetivamente insólito não pôde ser explicitado no primeiro nível do conto. O insólito se torna mais insólito porque precisou ser escondido. Ganha sua força porque ganha status de realidade no interior da diegese, tal qual a personagem do conto Las Sirenas, que admite com toda naturalidade o evento insólito. Vê-la jovem já era suficientemente insólito, porém a naturalização do evento pela filha provoca esse jogo de esconde-esconde com o insólito e aponta para o encantamento dos impactos do texto fantástico. O narrador testemunha, conta sua experiência nos dois contos, mas não interfere na apresentação dos fatos verdadeiramente insólitos. A história de uma menina transformada em tartaruga também não é revelada ao público da feira ambulante. Apresenta-se apenas uma tartaruga com cabeça de menina no interior de um aquário. Está permitida a hipótese de um truque. O insólito real está oculto, pois existiria de verdade uma menina transformada em tartaruga. Mentir sobre o insólito é a forma de tratá-lo como verdade. E este jogo entre o que parece e o que se oculta cria a dimensão da plena veracidade desse ato insólito. O engano. A verdade está oculta nas sirenas, pois ganha uma existência verdadeira, um encantamento pela voz e pela beleza eternizada. Protagonistas e leitores sentem-se vítimas do engano e a realidade, então, passa a ser questionada. Neste relato, o leitor precisa reler o texto, rever onde se perdeu e passou a concordar com essa realidade insólita, mas postulada como real, natural. O insólito ele estava posto o tempo todo, mas como não vivemos no mundo do insólito, começamos a leitura partindo de um pressuposto de leitura e de vida que no final se revela como equivocado. Partimos do pressuposto que as mulheres envelhecem, não podem se conservar a sua beleza intacta. Partimos do pressuposto de que meninas não se transformam em tartarugas por desobedecerem aos pais. E também não imaginamos que mãos possam sair do seio de uma mulher como uma cicatriz. No entanto, o texto dá uma volta na nossa possibilidade de perceber o real. Obriga-nos a encarar a nossa âncora histórica, a nossa âncora cultural, que conduz e condiciona as nossas percepções. Algo parecido acontece no conto do Borges, Las Ruínas Circulares, que no final, o leitor implícito ele vai sendo advertido da irrealidade do personagem. No entanto, como nós acreditamos que não somos vã aparência, o final do conto atinge um ápice do fantástico, pois revela que partimos de um pressuposto errado. A dúvida permanece no leitor, afinal, se o personagem que acreditávamos real é uma figura sonhada, quem pode garantir que nós mesmos não estamos sendo sonhados? Trata-se do mesmo argumento, que aparece no conto Puertas. Para terminar, eu vou só comentar... Já acabou? Eu queria só comentar rapidamente uma questão com relação ao conto Aura, a novela Aura de Fuentes, que eu sei que a Rosalba estudou e tudo mais, para pensar que num conto como esse, os argumentos ali de uma mulher que consegue uma existência duplicada e logo o personagem, eu não vou resumir aqui, senão vai tomar tempo, é um conto muito conhecido, eu vou fazer a junção com o conto dos tigres, El Sueño del Tigre. Então, o insólito que se expressa em Aura aponta para uma teorização sobre a narrativa do fantástico, nessa forma peculiar de construir o real. A duplicidade de tempos e sujeitos históricos foi a roupagem perfeita para um tema histórico plasmado no mais profundo realismo. Então, o que eu quero dizer assim, que é possível ler em contos como Aura, por trás do evento insólito que se expressa, é possível ver uma perspectiva histórica imanente ao momento da construção do relato. Muito bem. Mas a forma de construir, os dois tempos mexicanos expressos nessas figuras duplicadas, a forma do fantástico foi perfeita e muito adequada para um tema de profundo realismo. No final da novela, Aura, a frase reticente, volverá Felipe, la traeremos juntos, deja que recupere forças e la haré regressar, aponta para as muitas reticências do fantástico no que se refere às suas soluções intangíveis,
mas também as suas metáforas epistemológicas, é que eu não vou ter tempo, mas eu retomaria a perspectiva do Jaime Alasraq. O insólito se configura também nessa metáfora, pois nela o impacto do fantástico alcança a perenidade, pois é sempre o provocador do olhar crítico e reflexivo. No conto El Sonho del Tigre, nós temos um relato surpreendente. Como atesta a narradora, logo no começo, né, que é um outro eu, um outro Joe, ela diz: me enamorei dele, se me abriu o mundo. A personagem literalmente deixa seu mundo e ingressa em outro. Essa verdade simples, concreta, ao alcance de toda a compreensão, revela, no entanto, outra realidade, alcançada assim pela imagem do insólito. O tigre aprisiona a narradora em sonho ou na sua realidade? Na metáfora construída pela forma do insólito, é possível a leitura do encontro entre os mundos europeu e latino-americano. Não sei se eu estou lendo certo. Paris e a selva americana, a plenitude acontece para essa personagem, a plenitude sexual, emocional, em meio a esses rumores e odores da selva. A civilização se esvai, no entanto, o mistério da genealogia, uma voz sem história estrangeira. E as grades protegem de quê? Dos tigres imaginários, dos sonhos, dos desejos? A personagem se dissolve como a imagem de um sonho. Ao leitor resta uma dúvida perene ou uma leitura metafórica. Nossa identidade se dilui. Ser o sonho de um tigre, não ser dono da própria existência, é por causa do amor ou uma metáfora que ilustra o encontro entre o novo mundo e o velho mundo? Ler o fantástico, já vou concluir. Ler o fantástico pode ser um caminho para muitas leituras críticas da história. Seria possível pensar em que medida, ao desvincularmos o fantástico de certa obrigatoriedade de uma interpretação pautada na decodificação de estratégias que corroboram para a tensão, hesitação, ambiguidade, estaríamos negando a fantasticidade dos relatos? As estratégias de produção do texto, os efeitos narrativos que provocam o surgimento do fantástico, nem sempre vão garantir o impacto do fantástico. Logo, ler o fantástico é mergulhar no duplo entendimento da ficção. É preciso dialogar com escritura e leitura. A leitura de Aura pode se intensificar com o entendimento da metáfora da duplicidade histórico-cultural implícita, a duplicidade insólita de Aura e Consuelo. O impacto do fantástico existiria sempre, porém remodelado pela temporalidade da leitura. Ler o fantástico, na mão dupla de sua historicidade, surge como a possibilidade de um deslinde crítico. Resgata esta forma narrativa de um aprisionamento de sentidos unívocos. Amplia suas dimensões significativas, provoca inquietações existenciais. Afinal, cada leitor habita a realidade que pode imaginar. Dessa forma, na leitura, experimentamos a realidade como algo escorregadio, como um mundo incognoscível, palatável na imaginação do outro, em suas próprias fabulações. E nada mais. Obrigada pela atenção. Queria agradecer a professora Ana Lúcia pela excelente intervenção e abrir agora, então, para possíveis perguntas que possam ter. Eu quero fazer alguma... O microfone está liberado. Ninguém se arrisca? Bom risco. Sí. Yo preferiría que hablara alguno de los presentes, porque me parece que eso es un poco, lo que hago yo es un poco abusivo, pero puesto que no hay nadie, aprovecho la oportunidad para, decirle a la mesa en conjunto que me gustó mucho y que me parece que Rosalba algo también en esto apareció en su comentadora,
ha puesto un poco el dedo en la llaga acerca del problema que hay siempre entre la construcción teórica del género y la creación, que llamaremos ficcional, aunque para mí también una construcción teórica tiene mucho de ficcional, pero en eso tendríamos que abrir un debate acerca de lo que significa ficción, lo cual es improcedente en este momento. Pero digo porque, sintéticamente, porque ella muestra que siempre la construcción teórica es, de alguna manera, un modo de regularizar una serie, ¿no? De tal modo que nosotros anestesiamos, para usar una palabra de Humberto Eco, o oscurecemos las particularidades de la escritura para quedarnos solamente con aquellos elementos que nos parece que coinciden con el modelo del género que estamos queriendo construir. Pero que en la práctica, y creo que el profesor Reis también aludió a este problema, todo lo que es literatura de autor que escapa al arquetipo o que escapa a la serie industrial, de la industria cultural, siempre va a estar estableciendo ese doble movimiento de destrucción y construcción del género, en el sentido que siempre lo está transgrediendo y al mismo tiempo siempre lo está construyendo en sus límites. Entonces yo creo que, y agradezco muchísimo esta nueva lección que nos da Rosalba, porque ella intenta desprenderse de su saber teórico precisamente para hacer esta operación en los límites del género sin importarle demasiado si está haciendo o no fantástico, y lee con asombro cuando la incorporan en antologías en textos que ella no considera tales, desde su propia grilla teórica, por otro lado. Entonces, yo creo que ella procede, y esto siempre me ha admirado y he disfrutado tanto en su escritura teórica como en sus textos narrativos. Ella trabaja lúdicamente, tiene un disfrute lúdico de la palabra que es realmente encomiable, porque hay algo así en ella como un jugar con los límites, las resonancias, la oralidad y los fantasmas que se esconden en el lenguaje. Y esto es también de alguna manera aparece mucho en su trabajo teórico, porque tanto en su ficción como en su construcción teórica, creo que Rosalba es una magnífica lectora, porque entiendo que todo parte de su profunda intensidad de lectora y de escucha de la palabra. Entonces, bueno, solamente esto, agradecer a la comentadora que también ha tenido mucha perspicacia, mucha agudeza para reconocer algunas marcas en los textos, y nada, agradecer nuevamente a todos la concurrencia y el hecho de habernos encontrado aquí. Aprovecho la intervención de Pamparán para precisar a lo mejor alguna cosa. Entre tanto, acá yo me planteaba fundamentalmente como alguien, digamos, que les provee material, ¿no?, a los que después establecen teorías y eso. Pero por otro lado, yo no querría que a partir del modo en que planteé esto se pensara que yo creo que las intenciones del autor tienen alguna relevancia en la lectura después. Lo que el autor quiere decir, o por qué alguna vez yo vi esa casa en San Fernando con las rejas,
Yo creo que eso no tiene ninguna importancia. Después los autores nos morimos, la gente se olvida de por qué lo hicimos, nuestras intenciones eran unas y lo que salió era otra cosa. Lo que importa es, como traté de concluir, lo que cada lector hace, ¿no?, con lo que tiene. Eso a mí siempre me divierte mucho cuando hay una lectura crítica, porque a lo mejor me creen y a lo mejor no, pero ella eligió una frase de La Sirena porque estaba poniendo de relieve la sirena como persona mítica, ¿no? Yo nunca me había dado cuenta que yo había escrito la voz cantarina de la señora Enrique Pedersen. Me di cuenta ahora, pero claro, uno podría pensar que está hablando de sirenas, las sirenas, la voz, etc. Y en cambio fue una cosa que seguramente impuso el personaje en sí y no la voluntad del autor. Lo que no quita que, así como, no me acuerdo con quién hablábamos ayer de eso de las lecturas inocentes, las lecturas superpuestas, etc. Y lo mismo pasa, ¿no?, con las escrituras. Cuando Bram Stoker o Polidori escriben lo del vampiro, no estaba consolidada la imagen del vampiro. Ahora cualquiera de nosotros que vea aparecer a un señor con dos dientes así, sabe que eso es un vampiro y ya no corre ciertos riesgos, ¿no? Yo creo que eso uno toma lo que es el repertorio de un género, pero, y con esto termino lo que quería decir, pero es importante eso que dijo Pampa sobre cómo se establecen los géneros a partir de inclusiones o exclusiones, porque es lo mismo que se debate en la zoología y en la botánica, si existen o si no existen las especies, porque el problema es que quien clasifica decide que tal cosa es relevante y que tal cosa no. Y después cuando selecciona un ejemplo, lo elegirá en función de esos caracteres relevantes que ha decidido. Y por eso yo creo que, bueno, las nomenclaturas son útiles para que uno, como decíamos ayer, si va a un vivero pueda decirle al señor que vende las plantas, quiero una margarita, y que no le den una rosa. O sea que nos hace falta también títulos como novela policial, relato fantástico, etc. Pero solo como una lucecita para iluminar el camino, y después cada uno va por el camino que quiere, ¿no?, y encuentra lo que quiere o lo que puede. Alguma intervenção? Eu queria, antes de todos se levantem, agradecer e dar alguns recados rápidos. Primeiro, eu queria pedir aos meus colegas que vieram como convidados que não deixem de agora até o final da tarde procurar a Luciana ou a Angélica, ticket de vinda, check-in de volta, as questões de prestação, porque ontem nós nos perdemos um pouco. Outra coisa, não deixem de vir hoje à tarde prestigiar a conferência em homenagem a Garcia Marques. Eu acho que quem mais merece é Garcia Marques. Estar aqui não é prestigiar a nós, e sim, né, a presença de um já ausente. À noite temos uma outra conferência que me parece vai ser das mais polêmicas, não é, professora? Pensar o fantástico na poesia. O professor André já está ali balançando a cabeça. Agradecer à professora, eu vou devolver o que vocês fecham, mas agradecer aqui aos colegas aqui e dizer que a gente tente não esticar muito para que a gente possa aproveitar. Volto para ti o microfone, não faço pergunta nenhuma, só agradeço, e eu tenho a vantagem que vocês não tiveram. Eu li esse texto antes, mais de 60 dias, eu conheço ele de cor já. Bom, os agradecimentos então já foram feitos e vão ser repetidos à professora Rosalba, professora Ana Lúcia, a todos vocês que estiveram aqui. Vamos acrescentando, né, as novas ideias a tudo isso a tudo isso que vamos juntando de ontem até o final do evento amanhã, para levarmos aí toda essa bagagem de ideias para serem desenvolvidas e pensadas ao longo do tempo. Né? Muito obrigada a todos, então, e voltamos aí após o almoço.